En los vastos territorios del antiguo imperio persa, bajo el reinado de Sapor II, se respiraba un aire de violencia y opresión contra todo aquello que no se ajustaba a los cultos oficiales del reino. El fuego sagrado, la adoración al sol, a la luna y a las estrellas eran considerados pilares de la vida espiritual persa, y quien se atreviera a negar tales prácticas era visto como un enemigo del Estado, un traidor no solo a los dioses, sino también al propio monarca. Fue en este ambiente de miedo y desconfianza que surgió la historia de Jonás y Barachiccio, dos hermanos cristianos que, lejos de dejarse dominar por el terror, encontraron en la fe la fuerza para enfrentarse a un destino que parecía sellado desde el inicio. Se cuenta que la persecución se había recrudecido de manera feroz en la región de Bet Asa. El eco de los gritos de los cristianos torturados llegaba a las aldeas cercanas, sembrando pavor en unos y despertando una profunda compasión en otros. Era la época en la que la fidelidad a Cristo equivalía a una condena segura, y sin embargo, muchos preferían morir antes que inclinarse ante los ídolos de piedra o el fuego ardiente de los templos zoroastrianos. Jonás y Barachiccio, movidos por una convicción inquebrantable, decidieron acudir a la ciudad de Hubaham, donde un grupo de cristianos se hallaba prisionero y a punto de enfrentar el martirio. No buscaban escapar, ni ocultarse, ni salvar sus propias vidas. Lo que los movía era el deseo ardiente de consolar a sus hermanos, de recordarles que no estaban solos en su sufrimiento, que había una victoria más allá del dolor que se avecinaba. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Jonás? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe. La travesía hasta Hubaham fue dura y peligrosa. Imagina por un momento la inmensidad del desierto, el frío cortante de las noches y el temor constante de ser descubiertos por patrullas persas. Cada paso que daban los acercaba no solo a sus hermanos encarcelados, sino también a un futuro de tormento. Y aún así, la serenidad iluminaba sus rostros. La fe les servía de alimento, la oración era su refugio, y cada salmo recitado bajo las estrellas era como un escudo que los protegía del miedo. Mientras los hombres comunes huían de las ciudades marcadas por la persecución, Jonás y Barachiccio caminaban hacia ellas con una valentía que solo podía nacer de lo divino. Cuando llegaron a Hubaham, la situación era desoladora. Los cristianos estaban encerrados en celdas húmedas y oscuras, esperando el momento de ser llamados ante los jueces que les exigirían renunciar a Cristo. Los dos hermanos, con palabras dulces y firmes, infundían esperanza. «Hermanos», decía Jonás, «no temáis a los que pueden herir el cuerpo, pues el alma está en manos de Dios. La muerte no es el final, sino la puerta hacia la gloria eterna». Barachiccio, con voz suave pero decidida, añadía, «No olvidéis que Cristo también sufrió, y en su cruz nos mostró que el dolor no destruye al que ama, sino que lo eleva hacia la victoria verdadera». La noticia de su presencia no tardó en llegar a los oídos de las autoridades persas. Aquellos hombres que habían llegado para consolar a los prisioneros fueron considerados de inmediato como peligrosos agitadores, portadores de una fe que se negaba a morir. Los guardias los apresaron y los llevaron ante el gobernador local, un hombre implacable, fiel ejecutor de las órdenes del rey. Frente a él, los hermanos fueron interrogados con dureza. Se les exigió adorar al sol y al fuego, ofrecer incienso a los dioses de Persia y renegar de Cristo. El gobernador, convencido de que sus amenazas serían suficientes, les prometió salvar sus vidas si obedecían, pero la respuesta de Jonás y Barachiccio fue tajante y serena. «No podemos negar al Creador de los cielos y la tierra por criaturas que Él mismo formó. Solo a Dios servimos y solo en Él confiamos». A partir de ese momento, comenzó el calvario. Los verdugos, enfurecidos por la firmeza de aquellos jóvenes, desataron sobre ellos una serie de tormentos indescriptibles.
Jonás fue golpeado con varas hasta que sus huesos crujieron bajo la fuerza de los golpes. Cada impacto hacía estremecer su cuerpo, pero de sus labios no salió una queja, sino oraciones que sorprendían a sus captores. En medio de los azotes, repetía: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Barachísio, por su parte, fue sometido a pruebas aún más atroces. Le colocaron planchas de hierro al rojo vivo bajo los brazos, lo que quemaba su piel de manera insoportable. El olor de la carne quemada llenaba la sala, pero sus ojos permanecían fijos en lo alto, como si su espíritu estuviera ya más allá de ese sufrimiento. Los verdugos, incapaces de doblegar su voluntad, recurrieron a tormentos cada vez más crueles. A Barachísio le vertieron plomo derretido en la boca y las fosas nasales, intentando arrancarle un grito de desesperación. Sin embargo, lo único que salió de sus labios fue una oración: «Cristo, recibe a tu siervo». Jonás, colgado de un pie, fue sumergido en agua helada durante largas horas, mientras el invierno persa desgarraba cada fibra de su ser. La temperatura era tan baja que la piel se le agrietaba, sus extremidades se entumecían y el frío lo envolvía como un manto de muerte. Y aún en medio de ese tormento, su corazón seguía firme, repitiendo en silencio los salmos que le habían dado consuelo desde su niñez. La escena era desgarradora. Dos jóvenes sometidos a dolores que superaban los límites de lo humano, y aún así, resistiendo con una fortaleza que desconcertaba a quienes los observaban. Algunos de los soldados, al ver la serenidad de los mártires, se estremecían interiormente. Había en ellos una luz que no se apagaba, una calma que contrastaba con la brutalidad de los tormentos. Esa firmeza silenciosa era el mayor testimonio de que la fe en Cristo no podía ser derrotada por la violencia del mundo. En las noches de prisión, cuando el silencio se adueñaba del lugar, se escuchaban susurros de oración. Jonás y Barachísio, encadenados, elevaban su voz hacia el cielo. No pedían que el sufrimiento terminara, sino que se les concediera la gracia de permanecer fieles hasta el final. Sus plegarias incluían también a los cristianos que aún quedaban en libertad, a las familias escondidas en aldeas apartadas y hasta a sus propios verdugos. «Perdónalos, Señor», murmuraban, «pues no saben lo que hacen». Aquella primera etapa del suplicio no fue el fin, sino apenas el inicio de una cadena de tormentos que se extendería durante días. Sin embargo, el testimonio de Jonás y Barachísio ya se había grabado en los corazones de todos los que fueron testigos de su resistencia. La fe, en aquel oscuro rincón de Persia, se había convertido en un faro de luz, un desafío abierto al poder del rey y a los dioses paganos. Los hermanos estaban decididos. Aunque sus cuerpos fueran quebrados, su espíritu jamás sería sometido, y esa decisión, silenciosa y firme, comenzó a transformar la historia de los que presenciaban aquel martirio, el ápice del sacrificio y la entrega final. Las horas de tormento parecían eternidades en aquel oscuro rincón del imperio persa. El gobernador, al ver que ni las amenazas ni los castigos iniciales habían quebrado la voluntad de Jonás y Barachísio, ordenó intensificar la brutalidad. Era como si cada tortura inventada buscara no solo destruir el cuerpo, sino también apagar esa luz interior que ardía en los mártires. Pero lo que nadie sospechaba era que cuanto más se esforzaban en humillarlos y doblegarlos, más brillaba la fe de aquellos jóvenes, como un fuego que no podía ser sofocado. Los verdugos llevaron a Jonás a un patio donde el suelo estaba cubierto de piedras afiladas y lo obligaron a caminar descalzo, arrastrado por cadenas que se incrustaban en su piel. Cada paso dejaba un rastro de sangre, pero él avanzaba con una calma sorprendente, como si esas piedras no fueran un obstáculo, sino escalones hacia un destino más alto. Mientras tanto, Barachísio fue atado a un poste y flagelado con correas de cuero endurecido con plomo en las puntas. Cada golpe arrancaba trozos de carne, y aún así, sus labios murmuraban oraciones. Los presentes, incapaces de comprender cómo un hombre podía soportar tal suplicio, comenzaban a sentir una mezcla de horror y reverencia. El gobernador, furioso por no obtener una renuncia de su fe, recurrió a un método aún más cruel. Mandó calentar martillos de hierro hasta que se volvieran incandescentes, y luego ordenó que fueran presionados contra el cuerpo de Barachísio. El olor a carne quemada se mezclaba con los gritos de los soldados que ejecutaban la orden,
pues ni ellos podían soportar la atrocidad que cometían. Sin embargo, de la boca del mártir no brotó un lamento, sino palabras que estremecieron a todos. Cristo sufrió más por mí. ¿Cómo no voy a soportar esto por él? Ese testimonio retumbó en los corazones como un eco imposible de callar. Jonás, por su parte, fue arrojado a un estanque helado en pleno invierno. Lo colgaron de un pie y sumergieron su cuerpo en aquellas aguas que parecían cuchillas de cristal. El frío penetraba hasta los huesos, entumecía sus músculos y oscurecía su visión. Pasaban las horas, y los guardias esperaban verlo ceder, implorar piedad, pero lo único que escuchaban eran palabras susurradas al cielo. Señor, en este hielo encuentro tu fortaleza, en este dolor encuentro tu compañía. Era como si cada gota de agua congelada se transformara en una joya que coronaba su fidelidad. El tormento no terminó allí. A Barachísio le arrancaron las uñas de manos y pies, le vertieron vinagre y sal en las heridas abiertas y lo colgaron de los brazos, dejando que su cuerpo desgarrado se balanceara al borde del desfallecimiento. Y aún así, levantó los ojos hacia sus verdugos y dijo con voz débil pero firme: «No os engañéis, no me vencéis a mí, estáis luchando contra aquel que me sostiene». Los verdugos se miraban entre sí con una mezcla de desconcierto y miedo. Había en ese hombre algo que trascendía lo humano, algo que ni el fuego ni el hierro podían extinguir. Los días de suplicio se convirtieron en un drama que toda la ciudad conocía. Los rumores corrían por los mercados, los hogares y los templos. 2 cristianos estaban soportando tormentos inhumanos sin renegar de su fe. Algunos se escandalizaban y los llamaban locos. Otros, en secreto, se sentían conmovidos, como si el coraje de Jonás y Barachísio hubiera encendido una chispa en sus corazones. La persecución pretendía destruir la comunidad cristiana, pero en realidad el martirio de los hermanos estaba sembrando semillas de esperanza. Finalmente, el gobernador, exasperado, decidió aplicar el castigo definitivo. Ordenó que Jonás fuera encerrado en un tronco hueco de madera, atado de tal manera que su cuerpo quedara aprisionado, y luego dispuso que aquel tronco fuera cerrado en 2. La escena era espantosa. Los verdugos, con sierras de hierro, comenzaron a cortar lentamente el cuerpo del mártir, que en lugar de gritar oraba en silencio. Cada movimiento de la sierra parecía un canto de resistencia. Cada gota de sangre que brotaba era como tinta que escribía la historia de su fidelidad. Cuando finalmente su cuerpo se partió, su alma ya se había elevado hacia la eternidad, dejando tras de sí un silencio cargado de asombro. Barachísio fue testigo del destino de su hermano y supo que pronto llegaría su propia hora. Le ofrecieron por última vez la posibilidad de salvarse si adoraba al sol y a los elementos. Exhausto, con el cuerpo desgarrado, apenas pudo levantar la voz, pero sus palabras quedaron grabadas para siempre. Adoro solo al Creador del sol y de todas las cosas. Mi vida está en sus manos, no en las vuestras. Esa declaración selló su condena. Entonces lo golpearon con tanta brutalidad que apenas podía sostenerse en pie. Sus ojos, ya dañados por el plomo ardiente, miraban más allá de sus verdugos, como si contemplaran una visión invisible para los demás. El martirio de Barachísio culminó en un suplicio tan cruel como inesperado. Lo colgaron por el cuello con una soga que, lentamente, fue estrangulando su último aliento. No hubo gritos de desesperación, solo un susurro apenas audible: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y así, en medio del silencio y la oscuridad, su alma se unió a la de Jonás en la gloria eterna. Los cuerpos de ambos fueron recogidos en secreto por un cristiano piadoso llamado Habdisotes, que arriesgó su vida para darles sepultura digna. Con lágrimas en los ojos, envolvió los restos en lienzos y los enterró en un lugar oculto, sabiendo que esos cuerpos, aunque destrozados, eran reliquias vivas de un sacrificio inmortal. Con el tiempo, su tumba se convirtió en un punto de peregrinación, un espacio donde los fieles encontraban consuelo y fuerza para resistir sus propias pruebas. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, y aunque los perseguidores pensaban que con ello habían extinguido una chispa peligrosa, lo que en realidad lograron fue encender una llama que nunca más se apagaría. La memoria de Jonás y Barachísio se convirtió en símbolo de valentía y de entrega total.
Los que habían presenciado sus tormentos quedaron marcados para siempre. Algunos se alejaron llenos de miedo, pero otros sintieron que habían visto con sus propios ojos el triunfo de lo divino sobre la violencia humana. Así llegó el ápice de su sacrificio. Sus cuerpos, destruidos por los hombres, fueron transformados en ofrenda perfecta, y su sangre, derramada en aquellas tierras persas, fue semilla de una fe que seguiría creciendo a pesar de todas las persecuciones. El gobernador, convencido de haber cumplido con su deber, no comprendió que en realidad había levantado con sus propias manos un altar invisible, donde la fe de los mártires brillaba más fuerte que nunca. Reflexión: lo que tu vida aprende con este testimonio. El eco de la sangre derramada por Jonás y sus compañeros en tierras de Persia no se apagó con el tiempo. Al contrario, atravesó los siglos como un clamor silencioso que todavía resuena en lo profundo del corazón humano. Cuando uno contempla la escena de estos hombres sencillos, enfrentando torturas y amenazas, con la serenidad de quien ha encontrado un tesoro más valioso que la vida misma, surge inevitablemente una pregunta: ¿qué fuerza invisible los sostuvo en medio de tanto horror? Esa fuerza no era otra que la fe, entendida no como una idea abstracta, sino como un fuego ardiente que les permitió mirar más allá del dolor inmediato y vislumbrar la eternidad. Y es precisamente ahí donde su testimonio nos toca, porque nos invita a preguntarnos si nuestras propias convicciones resisten cuando la vida nos exige renuncias, sacrificios o decisiones difíciles. La sociedad actual, acostumbrada a la comodidad y al placer inmediato, a menudo pierde de vista el valor de la perseverancia y de la entrega desinteresada. Nos hemos habituado a escapar del sufrimiento, a buscar atajos, a huir de aquello que incomoda. Sin embargo, los mártires de Persia nos recuerdan que el dolor puede tener un sentido más alto cuando se abraza con amor y fidelidad a lo que creemos. Ellos nos enseñan que la fe no es un refugio débil para huir de la realidad, sino una fuerza transformadora que ilumina hasta las noches más oscuras. Cuando Jonás respondió con firmeza a sus verdugos que nunca renegaría de Cristo, estaba revelando que, incluso rodeado de sombras, un corazón enraizado en la verdad se convierte en un faro que nada ni nadie puede apagar. La historia de estos mártires también nos confronta con nuestra manera de comprender la libertad. En un mundo donde la libertad se asocia casi exclusivamente con elegir sin límites, ellos mostraron que la verdadera libertad se alcanza cuando el corazón decide entregarse plenamente a aquello que da sentido a la vida. Podrían haber salvado sus cuerpos con una sola palabra de renuncia, pero eligieron otra ruta: la fidelidad. Al hacerlo, revelaron que la libertad auténtica no consiste en escapar del dolor, sino en permanecer coherentes con la verdad, incluso cuando todo alrededor exige traición. Y aquí se encuentra una de las lecciones más profundas de su testimonio. Vivir con integridad, aunque cueste, es lo que convierte a una existencia común en un legado eterno. Imaginemos por un momento la escena: una multitud en la plaza, el poder del imperio observando, los verdugos listos, y en medio de todo, un pequeño grupo de hombres con cadenas en las manos, pero con una paz inexplicable en los ojos. No hay gritos de desesperación, sino plegarias. No hay odio hacia quienes los torturan, sino perdón silencioso. Esa imagen estremece porque es radicalmente distinta a lo que esperaríamos. Lo humano sería ceder, lo instintivo sería claudicar, pero ellos, en lugar de maldecir, bendicen. En lugar de huir, permanecen firmes. Ese contraste es lo que convierte su sacrificio en un espejo incómodo para nuestra propia vida, porque nos obliga a reflexionar sobre cuántas veces preferimos lo fácil a lo correcto, lo cómodo a lo verdadero. Además, la experiencia de Jonás y sus compañeros nos habla del valor de la comunidad. Ellos no enfrentaron la persecución aislados, sino unidos. Cada uno sostuvo al otro en la fe, compartiendo oraciones, gestos de aliento y palabras de esperanza. Esto nos recuerda que la fe no se vive en soledad, sino en comunión. En la vida cotidiana, también nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos inspiren a perseverar, que nos sostengan cuando nuestras fuerzas flaquean, que nos recuerden que no caminamos solos. El martirio de Persia es, en ese sentido, un canto a la fraternidad,
a la certeza de que el amor compartido es más fuerte que el miedo. El mensaje que emana de este testimonio atraviesa las fronteras del tiempo y de la cultura. No se trata solo de un relato piadoso conservado en la memoria de la Iglesia, sino de un desafío concreto para cada generación. En medio de nuestras pruebas diarias, que quizá no se manifiestan en forma de persecuciones sangrientas, pero sí en la presión por abandonar nuestros valores, en la tentación de callar cuando deberíamos hablar, en la invitación constante a vivir sin coherencia, la voz de los mártires nos interpela. Estamos dispuestos a mantenernos fieles a lo que creemos, incluso cuando nos cueste reconocimiento, éxito o aceptación social. Su ejemplo nos dice que la autenticidad vale más que la aprobación pasajera y que el alma fiel, aunque sufra, nunca está sola. Hay un detalle que impacta profundamente. Según las antiguas narraciones, mientras eran torturados, algunos de los compañeros de Jonás elevaban salmos y cantos, como si su sufrimiento se transformara en una liturgia silenciosa ofrecida al cielo. Esa actitud revela que incluso en el límite del dolor, el espíritu humano puede elevarse más allá de lo visible y entrar en comunión con lo eterno. No es casualidad que siglos después, la Iglesia siga recordando sus nombres en la liturgia, porque su canto ahogado en la Persia antigua se convirtió en semilla de esperanza para toda la humanidad. Al reflexionar sobre sus vidas, comprendemos que el martirio no es un final, sino una siembra. Cada gota de sangre derramada fue semilla de fe que germinó en corazones anónimos a lo largo de los siglos. Y es ahí donde nuestra vida puede aprender una lección transformadora. Nuestros pequeños sacrificios, aunque no sean tan grandiosos ni heroicos, también pueden convertirse en semillas de bien. La paciencia en medio de la injusticia, la fidelidad en los momentos de prueba, la capacidad de amar incluso cuando no somos correspondidos. Todo esto, vivido con sinceridad, nos conecta con el mismo espíritu que movió a Jonás y a sus compañeros. Por último, el testimonio de los mártires de Persia nos invita a redescubrir el sentido de la esperanza. No una esperanza ingenua que ignora el sufrimiento, sino una esperanza firme que atraviesa la oscuridad con los ojos puestos en una luz más grande. Ellos no negaron la dureza del dolor, pero lo abrazaron con la certeza de que no era el final. Y esa certeza, en última instancia, es la que todos anhelamos. Saber que nuestra vida, con sus luchas y lágrimas, no termina en el polvo, sino que se abre a una plenitud mayor. Así, cada vez que recordamos a Jonás y a sus compañeros, no se trata solo de honrar a unos héroes del pasado, sino de dejar que su valentía ilumine nuestras decisiones presentes. Ellos nos recuerdan que la fe es un camino exigente, pero profundamente liberador, y que la entrega por amor nunca se pierde, porque siempre trasciende. Y quizá, al contemplar su historia, descubramos que también nosotros estamos llamados, en nuestro propio contexto, a ser testigos vivos de aquello en lo que creemos, aunque el mundo alrededor nos invite a callar. Ese es, en esencia, el legado que su sangre dejó grabado en la historia y en el corazón de la humanidad.